Aquí está, la verdad callada. Esta sencilla afirmación, tú no eres el protagonista de tu vida, me cambió la vida. Me lo puso todo patas arriba, o para ser más exacto, me lo puso todo del derecho. Se me había dicho que yo no estaba aquí para servirme a mí mismo. Estaba aquí para servir a los demás. Solo me encontraría a mí mismo a base de perderme y solo recibiría a base de dar. Esto me resultó familiar inmediatamente. Sonaba como la doctrina cristiana tradicional. Más aún, sonaba como las enseñanzas esenciales de todas las grandes religiones del mundo. Resulta que esto es lo que enseñan las religiones, pero hay algo que la mayoría de las religiones no cuentan en esta enseñanza. Lo que no dicen es por qué es cierta esta enseñanza. No dicen por qué funciona este proceso. No explican la creación personal. Mis conversaciones con Dios me lo dejaron todo claro. Dios me dijo que este proceso funciona y que es el medio más rápido para conseguir cualquier cosa que aspiremos a conseguir. Porque tú eres el único que está en la sala. Como no comprendí aquello, respondí algo así como ¿qué? Dios me lo explicó. Todas las cosas son una cosa. Solo hay una cosa, y todas las cosas forman parte de la única cosa que es. Por tanto, lo que haces por otro lo haces por ti, y lo que dejas de hacer por otro lo dejas de hacer por ti. La inversa también es cierta. Lo que haces por ti mismo lo haces por otro, y lo que dejas de hacer por ti dejas de hacerlo por otro. Por eso se ha dicho tantas veces eso de que si no sabes amarte a ti mismo, no sabrás amar a otro. Pero ahora llega una parte inmensa de la fórmula misteriosa de cómo funciona la vida. Ahora llega el efecto multiplicador. Al enfocarte en ti mismo, limitas la cantidad de energía a la que das salida porque tú eres solo uno. Pero al enfocarte en los demás, multiplicas la cantidad de energía a la que das salida por el número de otras personas en que te enfocas. Esto no me lo había explicado nadie nunca. Ahora que lo veo me parece perfectamente lógico. Si todo es energía, y lo es, y si la energía crea, y así es, entonces cuanta más energía emplees, más rápida y magnífica será tu creación. Y todo lo que creas lo vives. Esto se debe a que en última instancia todas las cosas que salen de ti vuelven a ti. Y esto es porque no hay nadie más en la sala. No hay nadie más que tú bajo formas múltiples. El primer principio espiritual que se revela en conversaciones con Dios es: todos somos uno. Hasta que yo no entendí esto, y hasta que no me puse a trabajar para sanar a los demás, yo mismo tardaba en curarme, pues si no se curaba una parte de mí, ¿cómo podía curarme del todo? Hasta que no entendí esto, y hasta que no opté por amar a todos los demás de verdad, yo mismo tardaba en ser amado, pues si una parte de mí no era amada, ¿cómo podía ser amado del todo? Hasta que no entendí esto, y hasta que no procuré firmemente recordar a todos los demás como quienes son de verdad, yo mismo tardaba en recordar quién soy de verdad, pues si no se recordaba una parte de mí, ¿cómo podía ser recordado del todo? Para que cualquier parte de nosotros esté completa, debemos conocernos de manera completa. Somos un holograma. Por tanto, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti, pues lo que haces a los demás se te hace a ti, por el sencillo motivo de que no hay los demás. No hay más que tú. Eres un aspecto individualizado de la divinidad misma, y esto no se ha dicho muy alto ni con mucha frecuencia, pues es el colmo de la blasfemia. Lo que se ha temido es que si esto se dice demasiado alto, con demasiada frecuencia, se perderá el modo en que algunas personas han aceptado la creación personal, pues la verdad que más difícil de creer ha resultado para la humanidad es precisamente la verdad que habría liberado a la humanidad para siempre. Se trata de la verdad callada. Dios y nosotros somos uno. No tienes por qué preocuparte de ti mismo. La verdad callada representa un desafío directo a todas las ideas que albergan sobre sí misma la mayoría de las personas, y cuanto más a las ideas que albergan acerca de Dios. También es fundamental para la cuestión de cómo se producen las cosas. Tiene que ver más que ninguna otra cosa con el cómo se hace realidad la realidad. Para entender el proceso de la creación personal tenemos que hablar mucho de Dios, cuanto más para enseñarlo. También puede resultarnos beneficioso hablar mucho a Dios.
Así lo he hecho yo en mis conversaciones con Dios, y una parte de lo que voy a decir en este capítulo se encuentra en mis libros anteriores en los que presento estas conversaciones. Si has escuchado alguno o varios de estos libros, lo que vas a escuchar a continuación te resultará familiar. Te ruego que tengas paciencia por consideración con los que no han escuchado esos textos anteriores, y ten en cuenta que tampoco tiene nada de malo repasar estas nociones. Como ya he dicho varias veces, muchos mensajeros que están dispuestos a hablar a los demás de la ley de la atracción rara vez suelen pronunciar la palabra Dios. Yo creo que esto se debe a que algunos de estos escritores y cineastas pueden tener la impresión de que la idea de que Dios es la fuente de la energía de atracción desvirtúa el concepto principal que quieren transmitir ellos, a saber, que el poder se encuentra dentro de ti. Parece claro que algunos de estos mensajeros han llegado a la conclusión de que la explicación que parecerá más interesante a la gente será la que ponga el proceso de la creación personal en las manos de la gente misma. Si se consigue que las personas se sientan poderosas, y algunas no se habrán sentido así en toda su vida, se les estará otorgando un don muy valioso. No es que yo esté en desacuerdo con esta parte, pero sí que creo que si no haces intervenir a Dios en el proceso de la creación personal, estarás tentado de creerte a ti mismo el único poder que está detrás del proceso, en vez de creer que Dios y tú, en sociedad, sois el poder del alma que está detrás del proceso. Estoy seguro de que si sucumbes a esta tentación, podrás hacer manifestar con muchísima menor eficacia lo que quieras crear. La creación personal es el modo que tiene Dios de decirnos: tus deseos son órdenes para mí. A muchas personas les resulta difícil aceptar esto. Esta manera de pensar en Dios representa un gran desafío. La mayoría de las personas que creen en Dios de una manera u otra conciben que es Dios quien nos da órdenes a nosotros. No consideran que nosotros podamos dar órdenes a Dios, pero es verdad que Dios dice a todos los seres humanos: tus deseos son órdenes para mí. Esto no es así porque Dios sea magnánimo, sino porque es ubicuo. No es por la inmensidad del amor de Dios, sino por la inmensidad del propio Dios. Dios es tan grande que no hay lugar donde no esté. Esta es otra verdad de la vida, tan asombrosa que muchas personas no la entienden plenamente y que muchas religiones no ayudan a la gente a entenderla plenamente. Muchos seres humanos creen que Dios está limitado en algunos sentidos. Creen que hay lugares donde Dios no está. Creen también que hay cosas que Dios no puede controlar. Ambas ideas son inexactas. Vamos a ver primero esta cuestión del control. Si Dios no quisiera, tú no podrías mover ni el dedo meñique. Por eso todo lo que haces, más aún, todo lo que ha sucedido en la tierra, está dentro de la voluntad de Dios y no fuera de ella. También están los que dicen que tal o cual cosa no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podría pasar una cosa si no fuera la voluntad de Dios? También están los que dicen que Dios permite que pase. Pero si Dios lo permite, ¿no lo convierte así en voluntad suya? ¿Se puede decir que una cosa que Dios permite es una cosa que Dios no quiere permitir? Pero si Dios lo quiere, ¿no es entonces voluntad de Dios? ¿Qué diferencia hay entre lo que Dios quiere y la voluntad de Dios? Todo es voluntad de Dios, lo cual se demuestra por el hecho mismo de que sucede. Esto debe ser así, a no ser que seamos verdaderamente hijos de un Dios menor. Del mismo modo que Dios no está limitado en cuanto a poder, tampoco está limitado en cuanto a tamaño. Como ya hemos dicho, Dios es ubicuo. Dios está en todas partes. Eso significa que no hay ningún lugar donde no esté Dios. Ningún lugar. Esta idea es revolucionaria teológicamente. Anuncia la realidad omnipresente de Dios en y dentro de todas las cosas, incluso de ti. Muchas personas creen que Dios está en todas partes, pero no creen que Dios resida dentro de ellas. Puede que lo digan por humildad, pero en realidad suponer que Dios existe en todas partes del universo menos dentro de ti es el colmo de la soberbia. Si así fuera, tu cuerpo, tu mente y tu alma serían como una finca privada y muy exclusiva. Por otra parte, si aceptamos lo que dicen hasta las religiones tradicionales, que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todo en todo, entonces debemos llegar necesariamente a la conclusión de que Dios existe en nosotros. Es una conclusión importante, pues si es exacta, y lo es, se nos plantea una cuestión muy interesante y significativa. ¿Dónde existe Dios en nosotros?
¿En el dedo meñique? ¿En el dedo gordo del pie? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? ¿En el alma? ¿Tenemos alma en todo caso? Sí. La respuesta: si Dios es verdaderamente el todo en todo, el alfa y el omega, entonces no puede haber ninguna parte de nosotros donde no esté Dios. De hecho, no hay ninguna parte de nada donde no esté Dios. Dios está en todas partes y se manifiesta en todo. Esto nos vuelve a traer a la verdad callada. Si Dios está en todas partes dentro de ti, si no hay ninguna parte de ti donde no esté Dios, entonces Dios eres tú y todo lo demás. Cuando hayas entendido esto, ya no podrás volver a imaginarte que tú eres el protagonista de tu vida. No lo eres en el sentido de que tú tengas que ser, hacer o tener algo en concreto para ser feliz. Ni tampoco en el sentido de que tú necesites o requieras algo para sobrevivir. Cuando vivimos en esta verdad, nos resulta mucho más difícil quedar atrapado en los dramas cotidianos y menores de la vida, tal como los viven actualmente la mayoría de las personas de la Tierra. Y adquirimos una perspectiva nueva de las tragedias verdaderamente graves y de la confusión de nuestra especie. Yo pasé 50 años viviendo en un error de identidad. Me creía aparte de Dios. Ahora sé que eso no es cierto y que Dios y yo somos uno. Esto no quiere decir que yo soy Dios en el sentido más soberbio de estas palabras. Lo que quiere decir es que yo soy lo que es Dios y Dios es lo que yo soy. Quiere decir que verdaderamente he sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tú también. A nivel estrictamente personal, esto significa que no tienes necesidad de nada en absoluto, de manera que puedes abandonar ahora mismo todos tus dramas personales y cotidianos. Como ya eres todo lo que podrías imaginarte que necesitas o que deseas, ¿qué necesidad tienes de sentirte agitado? ¿Que deseas amor? Eres amor. ¿Que deseas abundancia? Eres abundancia. ¿Que deseas compasión, perdón, comprensión? Eres compasión, perdón, comprensión. Es posible que no sepas que eres esas cosas si te pasa como me pasó a mí, si vives con un error de identidad. Sin embargo, la manera más rápida de saber que eres esas cosas es ser esas cosas. Y la manera más rápida de conocerte a ti mismo siendo esas cosas es dar esas cosas a los demás. Pues el tener se realiza y se multiplica al dar, y el ser se conoce y se expande al tener. Y en el ser, abrazas y expresas el conocimiento de quién eres. Y este es el propósito de todo el vivir. De modo que no os preguntéis, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. No te preocupes por ti mismo, tu vida se resolverá. Preocúpate por todos los demás que no lo saben y a cuya vida afectas. En conversaciones con Dios se deja muy claro que tu supervivencia no corre peligro nunca, y el mensaje se recalca en el último libro de la serie de conversaciones con Dios, En casa con Dios en una vida que nunca termina, donde se expone de manera muy concreta, explicando lo que sucede exactamente durante el viaje eterno del alma. Esta conversación nos cuenta que la vida misma es un bucle sin fin, y que la energía de la vida se encuentra presente en todas partes, individualizándose en ti, en mí y en todo lo que existe. Estos aspectos individualizados de la divinidad, lo que llamamos almas, recorren este bucle sin fin, pasando desde el plano de lo absoluto hasta el plano de lo relativo y viceversa, de lo espiritual a lo físico y viceversa, una y otra vez a lo largo del tiempo, que no es más que un solo tiempo, el único momento que existe, lo que llamamos el ahora. El propósito de este viaje continuo es crear una oportunidad eterna y un contexto infinito en el que podamos vivir y expresar, hacernos y cumplir, saber y recrear quiénes somos. Aspiramos a conocernos a nosotros mismos como aquello que es divino, en todos los aspectos de la divinidad misma, y nos estamos sirviendo para ello de la eternidad y de lo infinito como herramientas. La eternidad y lo infinito son los máximos dones de Dios. ¿Cómo puede ser eterno el viaje? Muy sencillo. Cuando llegamos al final, definiendo como tal el conocimiento y vivencia últimos y totales de quienes somos de verdad, nos limitamos a hacer, como un todo completo, lo que habíamos estado haciendo como aspectos individualizados de la divinidad.
recrearnos a nosotros mismos en la próxima versión, la más grandiosa de la visión más grande que hayamos tenido nunca de quiénes somos. Después, volvemos a individualizarnos y aplicamos una vez más el proceso de la vida para vivir esa próxima versión más grandiosa pieza a pieza. Mi diálogo final con Dios nos da un atisbo de ese proceso y de cómo funcionan los grandes principios de la vida. Citemos el texto de En casa con Dios. En esta Santa Trinidad, Dios en 3 partes. Tu mente está allí donde tiene lugar tu actividad consciente. Por tanto, piensa solo lo que eliges vivir, di solo lo que eliges hacer realidad y utiliza tu mente para ordenar conscientemente a tu cuerpo que haga solo lo que eliges expresar como tu realidad más elevada. Así es como creas a nivel consciente. Observa esto atentamente. ¿Acaso no es lo que han hecho todos los maestros? ¿Ha hecho algo más algún maestro? No. En una palabra, no.